Sí, el tema es que, como digamos, el punto que quiero compartir es que incluso a los 60 estás a tiempo de hacer algo. Y a los 80 también. Así es, Más vale irte a los 90 bien así es. que terminar la vida mal. Exactamente, exactamente porque a veces probablemente creen que estas convocatorias que tú haces, estos talleres, probablemente ya no son para cierta edad. Y el cerebro, incluso el cerebro, aquí ya hablando biológicamente, el cerebro tiene una capacidad de desarrollarse sobre los 70 años mucho más grande que cuando éramos más jóvenes. Lo que pasa es que tenemos la creencia de que ya a los 70 ya se nos está cerrando, se nos está acabando y ya como que no estamos plenos. Pero la plenitud, incluso veía un caso de una pesista, es pesista ella, gimnasta, comenzó a los 72 años, es japonesa, hoy en día ya tiene 90 y le da la vuelta al mundo como fue una mujer, imagínate, de levantar pesas a los 72 años. Es que todavía hay posibilidad, todavía, por eso el punto es frente, digamos, al tema que nos estamos hoy debatiendo aquí de la terapia, es de que ideal que lo hagas entre más joven, mejor, para frenar todo eso que dices, todas esas heridas, todos esos bloqueos, todas esas de alguna manera como de disfunciones que nos tocó ver en familia, que nos tocó ver en nuestros padres. Me pareció verte por ahí que vas a empezar a trabajar todo el tema de padre y madre. Esas son las historias que hay que, literalmente hay que conocer, pero para ya uno pararse y decir, no repito esa historia, pues en el evento que esa historia me esté generando a mí bloqueos o me esté generando inconvenientes, desvalorización, esas historias hay que removerlas, esas historias hay que conocerlas. Entonces, en la medida en que yo haga esto más prontico, pues empiezo a asumir la vida de una manera, digamos, más abierta y de una manera más, podríamos decir también, más consciente para empezar a disfrutar y para empezar a yo manifestarme como un ser humano mucho más pleno. Y es que lo más bonito de todo esto es terminar uno en Piscis. En la medida que cada uno sane, en la medida que cada uno de alguna manera perdone, seamos más amorosos, seamos más compasivos, digamos, empecemos a generar ciertos estados más elevados del ser, todo parte de mí, eso va a contribuir a las personas que me están acompañando precisamente pues para que sean más amorosas o sean más personas más saludables o al menos que sus relaciones o las historias, podríamos decir, no se sigan repitiendo. Mira, acabas de tomar algo genial, que es el final de la vida en Piscis. Quiero completar parte de lo que decías, como, como eso. En el fútbol está claro que la carrera del futbolista se termina a los 35 años. Sí, Hay fenómenos como Ronaldo, que se ha cuidado impresionante, pero él mismo ve que a los 40 ya no va a llegar. O sea, puede tratar 40, 41, 42 con unos cuidados extraordinarios, pero el cuerpo ya no da. Entonces, después de los 35 empieza a bajar todo el desempeño físico hasta llegar a pues, donde ya no sirve el cuerpo, ¿no? Es la verdad. Pero lo que no hemos hablado es qué pasa con la mente. La mente, a partir de que el cuerpo empieza a decrecer, la mente empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque el niño que recién nace, pues le tienen que enseñar taza, vaso, perro. O sea, empieza a llenar su circuito. Pero tú y yo, conforme va pasando el tiempo, cada vez tenemos millones de asociaciones más. Entonces necesitamos cada vez asociar más cosas, llegamos a más conclusiones, llegamos a más cosas. Y si eso le sumamos el retiro a los 60, por ejemplo, 65, según cada país, no sé,
Pues ahora no solo hasta tenemos más cosas que asociar, sino tenemos mucho más tiempo libre. Entonces, cuando todo eso viene torcido, ¿qué pasa con la mente? La mente quiere Parkinson, la mente quiere Alzheimer. Yo no quiero ya recordar más porque voy a agarrar de lo torcido que está. Lo que básicamente hacemos en terapia, y como tú bien lo mencionas, y me encanta el que estés participando aquí y seas tan abierta como lo eres, porque yo jamás hubiera mencionado que estuviste conmigo en consulta, en terapia, en cosas así, tan abierto como tú, es esa belleza y esa profundidad de que después de conocernos 10 años, siempre hay tema, siempre hay cosa que se va resolviendo, siempre hay mejoras, pero sobre todo, aunque somos las mismas personas y tenemos el mismo pasado, porque ese no cambia, pero nuestro desarrollo va evolucionando en cómo nos vemos. Cuando, cuando llegamos a la parte final, hay una historia, estoy buscando a ver si la encuentro, que no la encuentro, pero la voy a contar rápidamente. Llega Dios, llega el juicio final de una persona y Dios le entrega una maleta y le dice, toma, ¿estás listo para partir? Entonces el tipo la abre y está vacía. Y dice, y mi historia ya fue, y mis seres queridos están abajo, pero los que se murieron ya están arriba. Y el patrimonio que juntaste se quedó. Y las deudas para la próxima. Y entonces, ¿qué me queda? Solo tus memorias, esas no las puedes meter en una maleta. O sea, al final, ¿de qué se trata? Aparentemente son los recuerdos, pero realmente es, ¿y cómo quedaron ordenados? Y yo te puedo decir que para mí lo apasionante de una terapia es que desde que la gente llega, abrimos sus archivos, a veces desde que tenía 2 años de conciencia, a veces nos metemos en una hora a un quiebre que tuvo hace 5 minutos y lo desarrollamos a horas porque está asociado a muchas cosas más. Y al final, la gente, las personas agradecen porque yo pensé que era una tragedia y en realidad es una bendición. Y cuando te das cuenta que las tragedias eran bendiciones, construyes desde la bendición tus siguientes caminos. Y eso creo que resume muy bien lo que es una terapia. Sí, cambiar finalmente la narrativa, le digo Así yo, es. cambiar la narrativa, no estar, la memoria permanece, el recuerdo permanece, la historia no la podemos cambiar, pero sí puedo cambiar la narrativa. Es decir, mi relación frente a eso que me pasó y de alguna manera cómo me abrió un camino o cómo me salvé de algo. Es simplemente cambiar la narrativa y ahí sí eso reside en todos. Porque si seguimos repitiendo la misma historia o nuestra relación con la misma historia desde el mismo lugar, digo yo, desde el mismo lugar probablemente de un dolor o una herida, yo sintiéndome la víctima, pues siempre voy a estar viviendo esa misma historia y siempre voy a estar yo en ese mismo rol, hasta el día en que yo finalmente cambio la narrativa e inmediatamente al cambiarla, eso es energético. Energéticamente, digamos, mi vibración, mi frecuencia como ser humano se modifica y al modificarse podríamos decir que puede haber un perdón o puede haber de alguna manera una curación o puede haber lo que es una sanación, bueno, o simplemente un agradecimiento como ya, la que entró a sesión contigo, Gerardo, ya no es la misma que sale. Y ese simplemente cambio energético y ese simplemente cambio de alguna manera vibracional, de eso se trata la vida. Finalmente, cómo nosotros logramos en cada momento, que podemos llamarlo crítico, que podemos llamarlo fuerte, cómo le hacemos el cambio
vibracional, hablándolo como más, digamos así, cuánticamente, pero también desde lo mental, cómo cambiamos es la narrativa finalmente. Y cuando decías ahorita de que la mente se va expandiendo a medida que nos vamos haciendo adultos, y es claro, porque nos vamos acercando de alguna manera como a un ciclo uraniano. Entonces, imagínate nosotros hacia los 80 años, si realmente hemos integrado bien todas las energías, digamos, de los planetas que son interiores, digamos, a Urano hasta el Sol, pues finalmente a los 83 años nosotros debemos tener un cerebro totalmente con toda la capacidad para hacer todas esas relaciones maravillosas que dices, y pienso que en esas relaciones maravillosas deben de estar la capacidad de tener las narrativas que queramos, probablemente distorsionar todo lo que nos ha sucedido y a hacernos, digamos, como la historia de que todo fue finalmente maravilloso, independientemente de los sabores, los colores, las texturas, pero que la vida valió la pena vivirla y que fue maravillosa. Pues ya me hiciste dudar, porque yo pensé que yo me había puesto el eslogan del maestro del tiempo y me gusta más el maestro de las narrativas. Me hiciste Eso es. acordar un consultante que vino, lo despidieron. Obviamente perdió su empleo. Recuerdo que la primera sesión, ese desgraciado, hijo de la remil papa, que ojalá y se pudra, que no tendría que vivir, me despidió. Así empezó la primera sesión. Sí, así entró, digo yo, así Así entró. entró. Tiempo más tarde, no en la misma sesión, obviamente, tardó más tiempo, y dijo, bueno, en realidad yo ya no quería trabajar. La verdad es que yo estaba bajando. Pues sí, me tuvieron que despedir. Siguiente, no te puedo decir exactamente, porque no tengo la ilación de cómo, pero ya después decía, yo creo que en esencia la empresa tenía razón en haberme despedido y yo creo que yo también merecía otro cambio de trabajo. La última vez que lo vi, Dios en ese momento me marcó mi destino. O sea, Maravilla. te estoy hablando del mismo hecho. El hecho es el mismo, la persona es la misma, pero conforme fue entendiendo, sumando, creciendo, hablando, pasamos del hijo de la repapapapapá a Dios. En ese momento cambió mi destino. Entonces, como bien lo dices, atrás hay un crecimiento, pues obviamente muy grande, una inversión de la propia persona en haber recorrido ese camino, de quitarse muchas taras, como le habían dicho, quien te despide es malo, te está privando de todo. No, pero es que en esencia formaba parte de lo que él realmente quería y no se permitía ver, y hasta que no te puedes dejar ver, no puedes construir sano. Así es. Así es, yo en esos casos a veces digo, no, el jefe se dio cuenta primero que ya estaba listo para salir, que pues toman la decisión de finalmente sacarlo, pero frente al hecho, ahí es donde entra, digamos, el acompañamiento que surge, entonces, obvio, recién a uno de alguna manera le dicen, no quiero seguir trabajando contigo, pues uno va a traer todas sus memorias probablemente de rechazos, abandonos, desvalorización, pero eso es lo que hay que empezar a entrar y digamos ahí es donde se hace apasionante, digamos, todos estos procesos de alguna manera de iluminar todo eso y en la medida que yo me reconcilie con todas esas memorias, cambie la narrativa, pues digamos que las puertas por abrir son infinitas, infinitas, infinitas. Y yo creo que para darle el cierre a esta amiga seguidora de más de 60, me hiciste recordar cuando dijiste el escenario es llegar a Piscis. ¿Cómo te imaginas llegando a Piscis? Vamos a pensar en el último día de tu vida cuando ya viviste todo. ¿Cómo te lo imaginarías tú?
El mío me lo imagino, la verdad, para yo digo, esa última cerrada de ojos y sintiéndome plenamente, es sintiéndome como que me divertí, como que hubo goce en la vida, como que hubo también desprendimientos, como no estar tan, sí, como esa parte de diluir, puede ser memorias, diluir y al soltar eso, digamos, muy energía pisciana, simplemente haber una sensación de goce, como una sensación de diversión, como un me lo disfruté. Y eso sí, totalmente no cordones umbilicales. Es decir, para nada que es que voy a dejar a mi hija, voy a dejar a mis gatos, o bueno, el que esté, digamos, ahí cerca, El no. gato que esté presente para ese momento. Exacto, el gato que esté presente, no. Un total, porque incluso no creas, lo he pensado mucho. Pienso que el amor que haya, digamos, con esos seres queridos en ese momento de desprendimiento, ese amor va a seguir existiendo. Lo que pasa es que no hay cuerpo físico para, de alguna manera, demostrarlo o manifestarlo, pero el amor va a seguir existiendo. Entonces, como aprender a uno, digamos, desde esa energía pisciana, etérea, digámoslo un poco así, etérea, como si hay ese amor o como si hay de alguna manera ese vínculo, digámoslo, amoroso, sin necesidad de cuerpo. Digamos que es como la experiencia más bonita, como de probablemente mi hija decir, sé que mi mamá está conmigo, así no esté físicamente conmigo. Esa sensación de ella sentirme, Piscis, pero no estando yo físicamente. Cuando yo logré como como te digo, ese corte, como que todo quedó perfecto, pero así yo no esté, digamos, físicamente, y digo yo perfecto en el sentido de yo soltar, finalmente, soltar. Así me lo imagino. No, ya he soltado de que tengo que lograr esto, o sea, ya logros como tal, no. Es más de sensación del momento en que parta. Yo me imagino llegando a ese mundo. Ojo, me llega la imagen pisciana porque eso fue lo que me transmitiste ahorita. Casi que me imagino en una roca mirando a Gerardo Escande diciéndole, gracias por el viaje, estuvo genial. Sí. Me voy a las siguientes vidas que van a estar más divertidas que esta, porque ya aprendí a divertirme con esta. Bye. Sí, sí, es que definitivamente, cuando ya empezamos a aceptar que todo lo que nos pasa es divertido, es divertido. Sí, hay momentos dolorosos y hay momentos críticos, pero uno tiene que aprender piscianamente a fluir en estos procesos y cuando uno aprende a fluir, pues finalmente lo que queda es goce y es diversión. Sí. ¿Y acaso los momentos dolorosos no le agregan más diversión al juego? Sí, sí, O es sea, por que ejemplo, sí, fíjate, ¿cuándo es que te sabe mejor la comida? cuando no he comido, Cuando o tienes un cuando, hambre voraz. sí, cuando no he comido, o cuando o he comido muy mal y por fin puedo volver a comer algo, es que a alguien escuchaba y me pareció tan hermoso esto que te voy a decir. El alma ama la vida, alma al cuerpo, como al ego como tal, y el cuerpo y el ego cuerpo ama también al alma. Ahí hay un matrimonio muy bonito. Y a veces por creencias y por religión nos distorsionan también hasta esa relación. Entonces, al alma le tiene que esto que estamos viviendo parecerle, pero majestuoso, como una película. Y imagínate que llegáramos a una película y todo es felicidad y todo es perfecto y se acabó la película y uno, ¿qué? Te van a decir, ¿y qué tal estuvo? Y apuesto que uno dice, no, malísima esa película, pero mala, porque uno lo que esperaba en la película era que de alguna manera hubiese, digamos, un enredo, un problema, algo ahí como medio tenso.
y que luego llegase de alguna manera un personaje, llamémoslo héroe o llamémoslo, qué sé yo, terapeuta, bueno, astrólogo, lo que sea, pero que de alguna manera apoya y colabora en la resolución de la tensión y el conflicto. Pero sí, nosotros llegamos a una película y todo perfecto y uno sale diciendo que es mala. Entonces la vida necesita de alguna manera como estos sinsabores también, pues para ser emocionante. En la medida, eso sí, en la medida que logramos sobreponernos o elevarnos a esos momentos tensos, porque si seguimos inmersos en ellos, ahí sí, la verdad, como digo yo, glu, 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 apague y vámonos. Sí, yo creo que las mejores experiencias de tu vida las tienes después de las peores. O sea, eso es lo que te permite realmente valorar y decir, Sí, esto sí vale la pena, esto no tiene igual, gracias por esto, yo deseo esto. Entonces, yo creo que finalmente la vida, la vida es una trama, como bien lo sí, dices, una historia. El problema no es la historia, el problema es con qué narración la vives. exactamente. Eso es el problema, pero al final creo que idealmente en la vida es, entiende que esto solo fue un juego. Hace poco tuve una persona muy querida que me dice, mi pariente que ya está en las últimas, o sea, ya se entiende que se ve pronto, su psicóloga, que tiene creo que 15 años con ella, le dijo que por favor llamara a esta persona, pues para hablar con ella y despedirse. A mí me pareció muy bonita la imagen porque es, dentro de ti no se te hubiera ocurrido porque entre más pasa el tiempo, más temes dar molestias, más temes todo. Y hay un personaje externo que conociéndote te dice, haz simplemente lo que debes de hacer sin importar el rechazo, el temor, las cosas. Y esa persona, en su caso, duró 15 años porque es alguien que te conoce y que ve. Yo no puedo ni que quiera decirle a todos mis consultantes, por favor, ya mañana no doy servicio, váyanse con el otro terapeuta y se quedan. O sea, no, se tejen relaciones, se hacen y al final también se terminan cuando la persona se va. Sí, ese es como el ideal, digamos, de un terapeuta, de lograr ver su cliente de alguna manera superado o su cliente de alguna manera que logró manejar o, como lo hemos dicho ahorita, cambiar la narrativa. O sea, no tiene sentido uno tener eternamente a alguien. Por eso yo te decía ahorita que me preguntabas, o sea, trabajemos un tema y literal, es como ese juego de explorarme, como ya estoy nivel uno, ahora vámonos para nivel 2, ahora vamos para nivel 3, pero digamos, con descansos y tiempos, pero sí es necesario, digamos, ese punto de uno lograr ver a alguien como un niño, o sea, volvemos otra vez a los padres, uno ver a sus hijos de alguna manera también ya resolviendo problemas, saliendo adelante, superando, y entonces eso es muy lindo, donde literal donde uno ya no se hace necesario. Piscis. Exacto, yo creo que hablando de mi ideal como terapeuta, ahí retomo tu ejemplo de Fórmula Uno. Yo me sentiría como el mecánico y de repente decir, funcionó el motor y te dio el primero, segundo, tercer lugar. Me encanta haber participado dentro de tu motor para que Eh, tú te lleves tu premio, ¿no? Creo que eso es al final lo que es, pero cuando me tocan personas como tú, por ejemplo, que nos conocemos desde hace 10 años y que podemos decir, oye, miren qué se ha convertido, y ahí puso un granito, pero ahora podemos platicar de esta forma y, o sea, la mujer que entró no sabía si ser ingeniero o ser qué, y la mujer con la que hoy estoy platicando, te has metido yo no sé a cuántas cosas
qué tanto has estudiado, qué tanto has leído. Recuerdo que también me tocó en otro momento ver que venías a México a dar una ponencia dentro de un congreso de astrología. O sea, ver que todo lo que en su momento llegaba a ser miedo, hoy forma parte de una hermosa historia. Te veo mucho más crecida y, y lejos de verlo con nostalgia o con esto, no es, a mí me nutre, me llena y hoy, pues gracias a eso, hoy tenemos esta charla que creo que más de uno de los que la vean la va a disfrutar igual, tanto o más que nosotros que la estamos teniendo, ¿no? Sí, Gerardo, no, muchas gracias. Me sentí muy emocionada como de volver a recordar esos momentos, como bien los mencionabas ahorita, que han sido diferentes, ¿verdad? Han sido terapias, ha sido profe, ha sido de alguna manera también host porque también en varias oportunidades que he ido, he tenido, digamos, he estado alojada, digamos, en ese sitio, maravilloso sitio que tienes o dispones para tus talleres y tus cursos, tus retiros. Entonces, no, mira que hoy hacía ese cierre, precisamente que me quedaban 7 meses de todo lo que se fue el tránsito de Plutón en Capricornio, pues que ahora regresó y nos quedan 7 meses para que vuelva y salga. Y precisamente le estaba mirando cómo cerraba yo toda esa preparación, todos esos cursos, tránsito de primera casa, casa del yo soy, o sea, me llevó a muchos lugares, me mostró mucho. Yo lo que creo que fue que me mostró que o quiere ser esto, quiere ser esto, quiere ser esto. Y finalmente, libre albedrío, me quedé con la astróloga y de alguna manera me quedé también con, digamos, a pinitos, ya con alguien que puede acompañar procesos terapéuticos a otras personas, precisamente porque los dos estuvimos de alguna manera inmersos también en esas mismas situaciones, hemos vivido y tenemos luz para poder, o recursos también para poder acompañar a otras personas. Muchas, muchas gracias y no nos perdamos. No, de hecho, a mí me gusta, a veces, por ejemplo, en días como hoy, pues, ¿qué estás haciendo? Una charla en Zoom, es todo. Pero si yo fuera con este video a la mujer que entró en consulta en ese Uy, no, no, me 2014 haces llorar, me haces llorar. y le digo, No, mira, hoy es 2014, pero en el 2023, mira lo mira que vas este a hacer. video, Sí, mira la mujer en la que te convertiste, sí, mira cómo integraste todo. Definitivamente, si esa mujer simplemente lloró porque no sabía cómo conectar emociones y ve la capacidad y el abanico que tú hoy tienes de expresión, de conocimiento. Ahorita nada más lo que narré de ese viaje donde diste ponencia en astrología, sí. escucharte que das hoy también asesoría a personas. O sea, insisto, esto es nada, es una plática en Zoom, dura, no sé cuánto dure, pero para llegar a esto se necesitaron esos 10 años, básicamente, y, y pues tú y yo sabemos que al menos para un viaje no es nada más viajar, sino planear, ver y todas las experiencias que hay. O sea, en 10 años se viven tantas cosas. Entonces, uno luego dice y se va de la vida y dice, no, pues fulano de tal hizo más que yo, ganó más que yo, llegó más alto que yo. Pero la realidad es, yo no soy fulano de tal. Yo soy esta persona, yo estaba así, invertí mis 10 años y hoy se reflejan en una plática de Zoom. Pero lo más trascendente no es la plática, sino que yo ya no soy la que fui, ¿no? Así es. No, totalmente, totalmente otra y muy contenta con la que soy. Muy contenta. Muchas, Y yo muchas gracias. también, por eso me encantó esta charla y qué gusto que hayas aceptado y podamos hacerla. Eh, Gracias, gracias. un gran abrazo y seguimos en las noches del búho.